Bueno, arrancamos en 5 minutos, arrancamos de vuelta, ¿eh? Bueno. Bueno, seguimos entonces con esto que estaba hablando de coagulación. Cuando uno tiene una suspensión coloidal, o sea, tiene coloides y los tiene que separar, no se pueden separar por sedimentación por sí solos, por este tamaño tan pequeño y por esto que mencionaba de las cargas, ¿no? Las cargas eléctricas que hacen que
estén continuamente chocando entre sí y manteniéndose en suspensión. Entonces, agrega un coagulante, lo que hace ese coagulante es romper ese equilibrio de cargas, eso es básicamente lo que hace, y una vez que tenemos coágulos con esos equilibrios rotos, se forman partículas, ¿sí? Hay partículas de mayor tamaño que incluyen al coagulante, que es un componente químico, más las partículas coloidales. Esos coágulos, si yo les quiero dar mayor tamaño para separar más fácil, mayor peso, lo que se hace es flocular. Flocular con otro compuesto químico que es un floculante, y entonces mayor peso y más facilidad de poder separarlo, ¿no? Entonces, es lo que mencionaba como coagulación, y lo que viene posterior a la coagulación es la floculación. Coagulación y floculación pueden ser realizadas por un solo componente químico. En el caso, por ejemplo, de tratamiento de agua de piletas, ¿no? de pileta de natación, uno usa normalmente sulfato de aluminio. Y el sulfato de aluminio digamos, para que el agua quede transparente, ¿no? Sí, sacar las partículas esas que están en suspensión. El sulfato de aluminio coagula y flocula, ¿sí? Cumple las dos funciones. En otros casos hay compuestos que se usan como coagulante y además se agrega otro que es un floculante. Bien. Profe, una consulta con respecto a Sí, eso. sí, Al sí, agregar adelante. todo ese compuesto químico, ¿hay que poner otro compuesto químico, por así decirlo, para neutralizarlo o es ya neutro de por sí un coagulante? O sea, no afecta en nada el agua, o sea, puede seguir siendo apta. El coagulante normalmente a ver, me estás preguntando respecto al pH, ¿no? Porque, digamos, viene por ahí la cuestión. O sea, o lo de que sea apta, ¿te referís en el caso de una pileta de natación o en agua potable? Claro, para agua potable, por ejemplo, o sea, hay que neutralizarlo de alguna manera, produce algo. Bien, lo que se hace es utilizar, en el caso de la potabilización, se utilizan productos químicos que no son tóxicos. O sea, digamos, en las concentraciones en las cuales se utilizan no son tóxicos. Eso es, por ejemplo, en el caso de potabilización de agua, sulfato de aluminio, la cantidad de agua, la cantidad de aluminio que queda en... Primero porque esa cantidad que hay que agregar es muy pequeña, porque si uno agrega un exceso no va a haber buena coagulación. O sea, eso se hace ensayos que se llaman ensayos de jarras, o sea, test en laboratorio para ver cuál es la concentración. Solo ¿tienen alguna descripción de eso en la planta de potabilización que yo les puse dentro de los anexos? Pero lo concreto es, el coagulante modifica las condiciones, sobre todo de pH, ¿sí? Cambia el pH, y desde el punto de vista de la toxicidad debe ser un componente. Si es agua para uso potable, debería ser algo que no sea tóxico, que queda en solución, porque va a quedar aluminio en solución. Y bueno, acá hay toda una historia, ¿no? Yo no voy a entrar en detalles en esto, pero hay toda una historia respecto al uso de los coagulantes y qué coagulantes se usan y alguna relación que hay entre, por ejemplo, algunos coagulantes y algún tipo de enfermedades. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. En teoría, los coagulantes que se utilizan deberían ser productos que no sean tóxicos. Bien, ese es digamos, está el dibujo de lo que significa la coagulación, la desestabilización, la formación del coágulo y de los flóculos. Es una cuestión de neutralización de cargas, por eso se usan compuestos que tienen altas cargas positivas. Aluminio tiene 3 positivas, hierro, que también se utiliza como coagulante, cloruro férrico, por ejemplo, también tiene 3 cargas positivas. Eso es porque neutraliza cargas. Básicamente lo que hace el coagulante es eso, y entonces desestabiliza el coloide.
una cuestión importante es, el coagulante hay que mezclarlo rápidamente con toda la masa de agua que tiene un coloide en suspensión. Eso es lo que está puesto aquí, ¿no? Esto es un mezclado rápido, un tanque, una pileta, donde se mezcla rápidamente, donde hay un agitador. ¿Por qué? Porque hay que poner en contacto toda la masa rápidamente con el coagulante. Y después, si agregamos un floculante, una vez que tenemos los coágulos, y agregamos un floculante, acá el mezclado es más lento, ¿sí? El mezclado no tiene que ser rápido, porque si tenemos un mezclado rápido, lo que hacemos es romper esos flóculos. Por lo tanto, el mezclado cuando agrego un floculante tiene que ser lento, de forma tal de que los coágulos se acerquen y se formen flóculos. Y después de ese proceso viene la sedimentación, ¿sí? Sedimentación de partículas que estaban suspendidas y que no las podíamos separar por sedimentación convencional, ¿no? Esto sería una sedimentación ayudada, provocada, por el uso de coagulante, por ejemplo, o coagulante y floculante. La precipitación, digamos, la diferencia con lo que estamos hablando hasta ahora es que la precipitación sirve para separar lo que está disuelto, lo que está en solución. Por ejemplo, sales, ¿no? Esas que no se ven. Si yo hablaba de un compuesto que está disuelto, no lo veo. Y lo que tengo que hacer para poder separarlo, primero tengo que verlo. Entonces tengo que precipitarlo. La precipitación es pasarlo de algo que está disuelto a algo que está en suspensión, para que después pueda sedimentar. Y eso es lo que se hace cuando uno precipita algún tipo de, sobre todo de sales o compuestos, y esto se utiliza mucho para separar compuestos que son a veces tóxicos, ¿no? Si sales que tienen metales pesados o algún tipo de cosa así. Y entonces después de que uno agrega un compuesto químico para precipitar, un precipitante, la separación es por sedimentación en un sedimentador, como ya mostraba antes. Bueno, ahí está la definición. Precipitación, aquí hay alguna precipitación de distintos tipos, distintos componentes, que básicamente son sales, hidróxidos, sulfuros, carbonatos, etc. Y esto, digamos, es interesante ver la solubilidad, ¿sí? La solubilidad de esas sales que están disueltas. Acá tienen pH, ¿sí? Y acá tienen solubilidad. Y esto son curvas de solubilidad para distintos hidróxidos de metales. Hidróxido de cobre, hidróxido de cadmio, etc. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Por qué está puesta esta pantalla acá? Porque ustedes tienen que saber que hay un pH que es importante para tener la menor concentración residual de ese elemento que puede ser tóxico, cobre, plata o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo hago una precipitación de eso, tengo que hacerlo en el pH donde esa curva tiene el mínimo. Y eso entonces, a ver, no es que les voy a tomar esto, decir, bueno, a ver, ¿cuál es para tal sal el pH? No. Lo que quiero que sepan es que la concentración mínima residual depende del pH. Por eso el pH es importante en el proceso de precipitación de, por ejemplo, metales tóxicos. Y bueno, el tema de mezclado, que yo lo mencioné en la coagulación, bueno, mezclado rápido, mezclado lento. Acá tienen algunos parámetros de diseño de eso. Tienen algún apunte, digamos, donde también explico esto. Esto tiene que ver con los tiempos. Estos son los tiempos de retención hidráulico. El parámetro tiempo de retención hidráulico es un parámetro que vamos a utilizar mucho en distintas oportunidades, y es la relación que hay, ese tiempo de retención hidráulico, entre el caudal y el volumen.
el volumen del recipiente, el volumen de la pileta, dividido el caudal, me da el tiempo. Por ejemplo, la pileta tiene 10 metros cúbicos y el caudal que está ingresando son 20 metros cúbicos por hora, quiere decir que si yo divido, o sea, el volumen 10 dividido 20, eso me da 0,5, o sea que el tiempo de retención hidráulico es media hora, promedio. Eso quiere decir que algunas partículas van a estar media hora y otras estarán un poco más o un poco menos. Pero es un parámetro indicativo de cuál es el tiempo de retención promedio. Parámetro importante que lo vamos a ver a lo largo de todo el curso en distintas oportunidades. Y entonces en mezclado rápido el tiempo ese de retención tiene que ser pequeño, ¿sí? Del orden de segundos. En cambio, en el mezclado con un floculante, el tiempo es mayor, ya estamos hablando de minutos, de 10 a 30. Y este es un parámetro que se utiliza para calcular la potencia que se requiere en el mezclado. Es un parámetro de diseño. Bien. Bueno, este archivo es el que les puse, digamos, estas cuestiones sí no tienen ustedes, no tienen antecedentes, ¿no? Del tema de cinética ni del tema de reactores. Y bueno, cinética es un área de química que tiene que ver con la velocidad de las reacciones. Y esto nos interesa tanto por ejemplo, digamos, cuando uno agrega un coagulante, un floculante, es una reacción química. Y entonces no es que vamos a estudiar en detalle reacciones químicas, pero sí me interesa que sepan qué factores influyen sobre esas velocidades de reacción. Las reacciones pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogéneas cuando, digamos, tenemos una sola fase, eso es líquidos, mezclas. Heterogéneas cuando tenemos dos o más fases, ¿no? En general reacciones heterogéneas son las que tenemos cuando hay un catalizador, un sólido. Pero bueno, nada, esto es. Y digamos, la cinética está definida por una ecuación. Esa ecuación es lo que se llama la velocidad de reacción, y esa velocidad de reacción depende de la cantidad de reactivo, y sería, digamos, y es la variación de la composición en el tiempo. Es una derivada. Y esa derivada tendrá distintos órdenes, ahora lo vemos. Pero bueno, aquí lo que me interesa que ustedes entiendan es que la temperatura, la composición obviamente, la composición de lo que tenemos de reactivos es importante, pero la temperatura es un parámetro muy importante en las reacciones químicas. En general, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Esto es lo que me interesa que ustedes, por eso me interesa que retengan, porque, por ejemplo, las reacciones que tenemos, tratamientos de tipo biológico en lagunas, o en medios, digamos, en lagunas naturales, tiene que ver con la temperatura ambiente. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Las reacciones son microbiológicas, pero son químicas. Son reacciones químico-biológicas. Entonces, por eso la temperatura es importante. Y bueno, ahí tenemos la definición de lo que sería la velocidad de reacción, la variación de la concentración con respecto al tiempo, y lo que les mencionaba del orden de la reacción, que tiene que ver, digamos, con una mayor incidencia de la concentración. El orden es el exponente, la potencia a la que está elevado. Nada, no me interesa, digamos, que entren en detalle en esto, simplemente saber que las reacciones en general químicas de coagulación, floculación, neutralización son de orden cero, y las reacciones microbiológicas son de primer orden. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? O sea, las reacciones de orden cero, la variación
de la concentración con respecto al tiempo es una constante, si la velocidad es constante, y con respecto a la concentración, y cuando uno integra, uno arranca de una concentración, digamos, si lo que hace es integrar esa ecuación diferencial, pasando la diferencia del tiempo acá, encuentra esto. A ver, no voy a tomar todas estas cosas, simplemente lo que estoy dándoles es, digamos, cómo son. Me interesa que sepan cómo varía la concentración desde inicialmente hasta, en la medida que transcurre el tiempo, la concentración inicial va bajando. Esa es lo que interesa saber. Y en el caso de la cinética de primer orden, la variación, la velocidad de reacción de primer orden es digamos, es lineal, y esto en función de la concentración, ¿no? La velocidad de reacción en función de la concentración es una ecuación lineal, es una recta, y cuando nosotros hacemos la integración nos da una exponencial decreciente. O sea, la concentración va bajando en forma exponencial en la medida que aumenta el tiempo, y en teoría en el límite, en infinito, llegaría a cero. Nada más que esto, digamos, como cuestiones conceptuales. Y la otra cuestión que tampoco ustedes han tenido contacto hasta ahora, es decir, bueno, todos los lugares donde ocurre una reacción química se llaman reactores. Y entonces ahí tenemos reactivos que se convierten en productos, ¿sí? Te agregamos un coagulante y eso en realidad es un reactivo, y lo que tenemos al final es un producto de ese tratamiento, que vamos a separar los coágulos o flóculos que se produzcan. Y en realidad la cuestión respecto a reactores que me interesa mostrar es que básicamente hay digamos, los tipos de reactores que tenemos, que más se utilizan en tratamientos de aguas, digamos, son los que se definen como tanque agitado discontinuo, tanque agitado continuo, ahora vemos qué es, y el flujo pistón. El esquema, por ejemplo, el tanque, digamos, el tanque discontinuo es un tanque, es una pileta que tiene un mezclador. Discontinuo es cuando tenemos una masa y hacemos una reacción y esperamos que ocurra la reacción. Si eso se llama discontinuo, sería un batch, o por lotes. O sea, preparamos una determinada cantidad. Cuando hay un flujo, cuando ingresa flujo y sale, entra y sale lo mismo, por lo tanto el nivel acá se mantiene constante, eso se llama un tanque agitado continuo, porque tenemos y eso es lo que ocurre nuevamente en una pileta de neutralización, de coagulación, de floculación. Estamos agregando continuamente y sacando. Y en el caso de lo que tienen ahí, que esos son canales, ¿sí? Es un canal agregado a un desinfectante, lo que se utiliza cloro o algún otro compuesto como desinfectante. En realidad se agrega, y lo que pasa es que el flujo va atravesando un laberinto, un recorrido, que hace que la composición vaya cambiando punto a punto. Esa es la diferencia que existe entre un tanque agitado, donde desde el punto de vista matemático se dice, bueno, la concentración es la misma en todo el tanque, respecto a el flujo pistón, donde la concentración allí en teoría va cambiando punto a punto. Esto tiene digamos, como resultado, ¿a qué lleva esto? A que un reactor de tipo pistón, de flujo en canal, o con un laberinto, con un circuito, es más eficiente que un tanque agitado. ¿Por qué? Porque esa composición va cambiando punto a punto, entonces, digamos, las concentraciones van variando y el proceso es más eficiente. Ese es digamos, y eso es lo que está mostrado en esta pantalla. Pero bueno, nada más que eso respecto al tema de la eficiencia de los reactores, ¿no? Que los flujopistón
son más eficientes. Y en realidad, desde el punto de vista teórico, cuando uno modela matemáticamente, el flujo pistón es como si fueran infinitos tanques agitados, continuos, en serie, ¿no? Entonces uno va haciendo como un escalón, como un escalado, donde la composición va variando. Bien. Y creo que hasta ahí tenemos... Bueno, hay un archivo más. Que es este. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Operaciones y procesos. Bueno, hay algunas definiciones de lo que son operaciones y procesos desde el punto de vista, digamos, de la definición de qué significa. La operación es básicamente donde hay solamente cambios físicos, cambio de temperatura, por ejemplo, y un proceso es en el que ocurre un cambio químico. Por ejemplo, una reacción química. Después está la definición de balance de materia, los fundamentos de lo que es el balance de materia, el principio de conservación de la materia, algunas definiciones de procesos, equipamiento, estas son cuestiones generales, procesos continuos, procesos discontinuos, tema de tecnología, licencias, patentes, contratos, estos son cuestiones muy generales y tecnologías apropiadas, esto, digamos, lo pueden leer tranquilamente solos y no hay inconveniente. Y bueno, y les quiero mostrar solamente este archivo, que es el de el que yo les decía de los variables de proceso y balance de materia, porque esto en realidad lo que sirve es, le sirve para resolver problemas, ¿no? Entonces acá hay varios problemas planteados de separaciones con filtros, por ejemplo, en este caso es un filtro donde tienen definido cuál es el caudal de entrada, cuál es el caudal másico, la concentración, y entonces lo que me está preguntando ese es el esquema. Bueno, yo no sé cuánto sale, qué cantidad de, digamos, cuál es el caudal que va a estar saliendo por el fondo y cuál es el caudal que va a estar saliendo por acá, por la salida del filtro. La masa filtrada, dicho esto, puedo resolverlo planteando ecuaciones, ¿no? Entonces, básicamente tenemos dos incógnitas y entonces hay que plantear dos ecuaciones y uno resuelve ese sistema de dos ecuaciones. Lo que hace el fundamento del planteo de las ecuaciones es plantear un balance. Lo que entra es igual a lo que sale. Y eso uno lo puede hacer en masa total o en masa, digamos, de uno de los componentes, que puede ser el agua o puede ser los sólidos, o en otro caso puede ser otra cosa, y entonces ese es el fundamento, el principio de conservación de la materia, uno plantea los balances, con las incógnitas me deberían quedar dos ecuaciones que yo puedo, digamos, manejar y poder despejar de allí las variables que me interese despejar. Eso es lo que tienen explicado en digamos, en este archivo, que es nada más que para eso, ¿no? Para que vean cómo uno puede resolver problemas de cuando desconoce alguna de las variables, planteando balances de materia, básicamente. En realidad, digamos, esto se completa mucho más con los balances de energía, pero no vamos a entrar acá en ese tema. Eso ya sería meternos con ingeniería química, y no es el caso. Pero sí es importante saber plantear un balance de materia, porque eso les va a permitir resolver problemas, digamos, que son muy comunes en ingeniería, ¿no? En ingeniería cuando uno trabaja profesionalmente. Bien. Quiero saber si hay alguna duda, debe haber muchísimas seguramente, pero bueno, ¿tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Quedan unos pocos minutos. Si no, de todas maneras tienen el foro y me pueden preguntar por el foro o por
correo, lo que quieran. Mañana va a haber 2 enlaces que ya están puestos para continuar con este tema. Y bueno, mañana les explico también o vemos los problemas que puse para que vean de qué se trata y cómo cuál es la idea de eso. Bien, estoy a disposición para alguna consulta que quieran hacer. Profe, esa última presentación está en los anexos, ¿no? Sí, perdón, está en los anexos. No lo puse dentro de los principales porque en realidad le sirve para resolver problemas, digamos. Acá no hay ninguna cuestión, digamos, no hay ninguna cuestión de base. La base es el principio de conservación de la materia y eso está explicado en alguno de los apuntes que creo que yo les puse. Nada más que eso. Ah, está bien, gracias. Sí, mañana si tenemos tiempo también hago un repaso de los archivos que tienen en los anexos, muy rápidamente, como para que tengan idea de qué se trata o para qué les puede servir. En realidad, eso que está puesto en los anexos es información, digamos, que les puede servir en el futuro, cuando ustedes estén trabajando con esto o en otras materias que tengan que hacer algún tipo de aplicación. En general trato de poner información que está en español, por eso está puesto el manual técnico del agua, que es un manual de Degremont, porque está en español. Aunque es una bibliografía vieja, pero bueno, está bien explicado y, digamos, disponible para todos. Bueno, si no tienen preguntas, consultas, nos vemos mañana. Bueno, profe, hasta mañana. Bueno, Gracias, hasta mañana. Mañana, Chao, profe. profe. hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, ya.